El concepto del Dios de Spinoza ha sido motivo de múltiples interpretaciones y reflexiones a lo largo de los siglos, y esto es debido a la particular concepción del filósofo Baruch Spinoza sobre la divinidad y la naturaleza de Dios. Recordemos que Spinoza vivió entre 1632 y 1677. Fue un pensador holandés de origen sefardí, judío sefardí, que rompió con las visiones tradicionales de su tiempo acerca de Dios y el universo y ofreció una interpretación filosófica que unificaba ambos en una sola sustancia infinita. Antes de detallarte su concepción de Dios, te recomiendo que te suscribas al canal activando la campanita y nos dejes un like para seguir apoyándonos. Para entender el concepto de Dios en Spinoza, es esencial comprender su noción de sustancia. En su obra maestra, Ética demostrada según el orden geométrico, conocida simplemente como Ética, Spinoza define a Dios como la única sustancia existente. A diferencia de las visiones dualistas o pluralistas del mundo, donde existen múltiples sustancias, como el alma, el cuerpo o lo espiritual y lo material, Spinoza argumenta que solo hay una sustancia, y esa sustancia es Dios. La sustancia, por tanto, en términos de este filósofo, es aquello que existe en sí mismo y es concebido por sí mismo. No necesita de ninguna otra cosa para existir ni para ser comprendido. Spinoza identifica esta sustancia con Dios y afirma que todas las cosas son modos o manifestaciones de esa sustancia. Esto significa que todo lo que existe en el universo es, en última instancia, una manifestación o una modificación de Dios. No hay una separación real entre Dios y el mundo, como lo sostenían las tradiciones teológicas de su tiempo. No, para Spinoza, Dios es el universo y el universo es Dios, una visión que puede describirse como panteísmo. El panteísmo, para este filósofo, contrastaría con la visión teísta tradicional, en la cual Dios es visto como un ser trascendente, separado y distinto del mundo. En el teísmo clásico, Dios es una entidad que creó el universo y aunque interactúa con él, permanece aparte de su creación. Para Spinoza, esta separación no existe. En su visión, Dios es inmanente, lo que significa que está presente en todo y que todas las cosas son expresiones de Dios. Esta inmanencia implica que no hay nada fuera de Dios. Todo lo que es parte de Dios. Este panteísmo es cierto que ha sido objeto de muchas discusiones. Algunos críticos en su época lo acusaron de ateísmo, ya que parecía negar el carácter personal y trascendente de Dios que era común en las religiones monoteístas como el judaísmo, el islam o el cristianismo. Sin embargo, Spinoza no negaba la existencia de Dios. Lo que hacía era redefinirla de una manera radicalmente diferente. Para él, Dios no era un ser personal que pudiera escuchar oraciones, interferir en los asuntos humanos o realizar milagros, sino que era la totalidad de la realidad misma, con todas sus leyes y regularidades. Una de las distinciones clave en la filosofía de Spinoza es la que hace entre natura naturans y natura naturata. Estas expresiones latinas pueden traducirse como naturaleza naturante y naturaleza naturada. La primera se refiere a la naturaleza en su capacidad de producir y generar, es decir, la sustancia divina en su aspecto activo y creativo. Es el aspecto de Dios que continuamente genera y sostiene el universo. La segunda, natura naturata, se refiere a la naturaleza creada, a los productos o efectos de esta actividad generadora. En otras palabras, es el conjunto de todas las cosas y eventos específicos
que existen en el universo como resultado de la naturaleza naturante. En este contexto, Dios, como natura naturans, es la fuente infinita de toda la existencia y el cambio, mientras que el mundo, como natura naturata, es el conjunto de todas las cosas particulares que existen. Esta distinción refuerza la idea de que Dios no es algo separado del mundo, sino que es la fuerza subyacente que impulsa y sustenta todo lo que existe. Uno de los aspectos más controvertidos de esta visión es el rechazo de Spinoza a la idea de un Dios personal. En las tradiciones religiosas predominantes, y más en la época, Dios es frecuentemente concebido como un ser con características personales. Es capaz de voluntad, tiene emociones, puede intervenir en el mundo, juzga a los seres humanos y escucha sus oraciones. Spinoza, en cambio, rechaza esta noción de Dios. Para él, atribuirle a Dios características humanas como la voluntad, los deseos o las emociones es un error antropomórfico. Dios no puede querer o desear algo porque eso implicaría que carece de algo y por tanto no es perfecto. En su visión, Dios no tiene propósito, intenciones o meta alguna, simplemente es. Las leyes de la naturaleza, que son una expresión de Dios, operan de manera completamente impersonal y no están dirigidas por ningún tipo de plan divino. Otra consecuencia de la visión de Spinoza sobre Dios es su particular concepción de la libertad. En las teologías tradicionales, Dios es visto como un ser libre, capaz de elegir crear o no crear y de intervenir en el mundo según su voluntad. Spinoza, sin embargo, rechaza esta idea de libertad como la capacidad de actuar sin restricciones o de tomar decisiones arbitrarias. Para él, la verdadera libertad no es la libertad de la indeterminación o la libertad de elegir entre diferentes opciones, no. La libertad más bien consiste en actuar de acuerdo con la necesidad de la propia naturaleza. Dios es libre en el sentido de que actúa de acuerdo con su propia naturaleza, que es infinita e inmutable. No tiene que elegir entre diferentes posibilidades, porque todas las cosas ocurren de acuerdo con la necesidad de su naturaleza. Esto también tiene implicaciones para los seres humanos. Según Spinoza, los seres humanos son parte de la naturaleza y por tanto están sujetos a las mismas leyes necesarias que rigen todo el universo. Nuestra libertad como humanos no consiste en poder hacer lo que queramos, sino en comprender las leyes de la naturaleza y actuar en consonancia con ellas. Cuanto más comprendemos el orden natural y nuestra propia naturaleza, más libres somos, porque podemos actuar de acuerdo con esa comprensión, en lugar de ser arrastrados por impulsos y emociones irracionales. La visión de Dios en este filósofo también tiene importantes implicaciones éticas. Si todo es una manifestación de la sustancia divina, entonces todo está interconectado y forma parte de un mismo todo. Esto lleva a Spinoza a proponer una ética basada en la comprensión de la naturaleza y en el amor intelectual hacia Dios. El mayor bien que los seres humanos pueden alcanzar es la comprensión de la naturaleza de Dios, es decir, del universo y de las leyes que lo rigen. Esta comprensión conduce a lo que este autor llama el amor intelectual de Dios, amor dei intellectuality, un estado de conocimiento y aceptación de la realidad tal como es. Este amor intelectual de Dios no es un sentimiento emocional, sino un reconocimiento racional de nuestra unidad
con la naturaleza y con Dios. En este estado nos liberamos de las pasiones y emociones destructivas, como el miedo, el odio o la tristeza, y alcanzamos un estado de paz y serenidad interior. Para Spinoza, este es el estado más elevado de bienestar humano, una especie de salvación filosófica que no depende de la intervención divina, sino de nuestra propia comprensión racional del mundo. La visión de Dios en Spinoza ha tenido una influencia duradera en la filosofía y en la teología. Su panteísmo y su concepción de la inmanencia divina han sido adoptados y reinterpretados por muchos pensadores a lo largo de los siglos. En particular, su visión ha sido importante para filósofos como Nietzsche o para científicos como Albert Einstein, también para algunos de los filósofos del romanticismo alemán. Einstein, por ejemplo, mencionó varias veces que creía en el Dios de Spinoza, refiriéndose a un Dios que se manifiesta en las leyes del universo, no en los milagros o en la figura personal. El Dios de Spinoza sigue siendo hoy una fuente de inspiración para aquellos que buscan una visión del mundo que unifique la ciencia, la filosofía y la espiritualidad sin recurrir a dogmas religiosos y tradicionales. En resumen, y para cerrar, el Dios de Spinoza no es un ser trascendente y personal, sino la única sustancia infinita que es idéntica a la naturaleza misma. Dios es el principio que rige el universo y todo lo que existe, incluido nosotros, es una expresión o manifestación de esta sustancia divina. Su visión filosófica ofrece una reinterpretación radical de la divinidad, despojada de las características antropomórficas y centrada en una comprensión racional y ética de la naturaleza. Pues hasta aquí nuestro repaso filosófico de hoy. Ya sabes, si te ha gustado, déjanos un like, suscríbete a nuestro canal activando la campanita, comenta y comparte.